A ver, hablábamos el otro día respecto a declaraciones del jefe de gabinete sobre el tema de los medios y nos preguntábamos respecto a la utilidad de los intentos que en el fondo terminan siendo vanos del gobierno de controlar a los medios. Y dábamos, por ejemplo, como un ejemplo de esa inutilidad el caso de China, a donde se ha hecho todo lo posible por controlar los medios y a pesar de eso las noticias trascienden, porque las noticias trascienden de todos modos y si no hay por dónde será de boca a boca. Internet en esto tiene un rol importantísimo. Yo vengo diciendo hace mucho que es un elemento democratizador en sí mismo. Para mí, después de la creación de la imprenta, es lo más importante que pasó en la humanidad desde el punto de vista cultural, así como la imprenta sacó los libros de los curas al público. Internet hoy te pone a 2 segundos de una biblioteca mundial, cosa que antes no había pasado nunca, estés en el lugar del mundo donde estés. Y un ejemplo que nos olvidamos de dar, pero viene bien hablarlo ahora porque hay un invitado que tiene que ver con eso, es Cuba, a donde, bueno, nos contará él si hay o no control de Internet. Está acá y vamos a charlar un rato con él, Yusnavi Pérez. Yusnavi es bloguero, tuitero, fotógrafo y escritor, tiene 25 años, se describe como un contador de historias. Tiene un título universitario embargado por el gobierno de su país y, bueno, tiene un blogger de mucha repercusión en Cuba y en los países de América Latina. Yusnavi, ¿cómo andás? Hola, gracias por tenerme aquí. Bien, todo bien. A ver, te hago un montón de preguntas básicas, pero porque acá no se conoce bien muchas cosas de Cuba. ¿En Cuba hay Internet para todo el mundo? Bueno, en Cuba primeramente Internet es prohibido para los cubanos. Ningún cubano tiene derecho, simplemente por ser cubano, de contratar Internet en su domicilio. Solamente los extranjeros residentes son los que pueden, de alguna forma, contratar el servicio que brinda el Estado de Internet. Ajá. ¿Ningún cubano, tampoco los funcionarios del partido, nadie, o los funcionarios del partido tienen igual? No, solamente los dirigentes de la alta cúpula son los que de alguna forma lo tienen. Pero tú vas a Texas, que es la empresa de telecomunicaciones e Internet, dices que tú quieres contratarlo, dices que eres cubano y ya por eso te dicen que no. Ok, y entonces vos ¿cómo accedes a Internet en La Habana? ¿Qué hay, locutorios o cómo lo llaman allá? Sí, hay como unas salas estatales que cobran por horas. Una hora de Internet cuesta $4.50 la hora. Lo que sería $4.50 dólares la hora. Ajá. Exactamente, lo que sería la mitad del salario mínimo mensual de un obrero cubano. Claro, imposible. Okay. En mi caso yo me conecto a Internet utilizando un teléfono extranjero, haciendo roaming en Cuba. Es la única forma que yo encontré para poder brincar el cerco de la censura, del control, y pues así me conecto. ¿Y en los locutorios hay algún tipo de control sobre quiénes van, qué hacen? Bueno, el control más bien es el poder adquisitivo que no te permite ir. Luego hay ciertas páginas bloqueadas como diarios de Estados Unidos, como otros sitios que hablan de Cuba. ¿Y qué pasa con el tema de las redes? Porque, por ejemplo, en China vos a Facebook no puedes acceder, hay un montón de redes que no puedes acceder. Bueno, estas redes sociales sí se puede acceder. Hay varios centros de trabajo que por cuestiones estratégicas de la empresa pues tienen Internet y hay una resolución del Ministerio de Trabajo que dice que está prohibido entrar a redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, y solo por eso no pueden acceder porque si no los expulsan del trabajo. Ajá. ¿Hay Twitter? ¿Es popular el Twitter en Cuba? Bueno, muy poca gente sabe lo que es una página web o un correo electrónico. Claro. Entre los que alguna vez han visto Internet o tienen la posibilidad por alguna vía de acceder, pues es bastante popular Twitter y Facebook. ¿Vos desde cuándo blogueás? Yo abrí mi blog en el 2013, en enero, aproximadamente por ahí. ¿Y qué te decidió hacerlo? Pues, primeramente me abrí una cuenta de Twitter, empecé a poner fotos de La Habana, de Cuba, empecé a contar lo que pasaba, y vi que había tanto desconocimiento del tema Cuba, fuera de Cuba, que 140 caracteres no me alcanzaban pues para explicarlo todo, y así decidí abrir un blog y ser más detallado en cuanto al paisaje, ¿no? de Cuba. ¿Y cuál fue la reacción del poder frente a tu blog? Bueno, primeramente pensaban que yo no estaba en Cuba, o sea, no se podían creer que un cubano estuviera así hablando libremente. De hecho, aún creo que piensan que ni siquiera soy cubano, lo del régimen, y pero bueno, tuve muy buena reacción de parte, por ejemplo, de Venezuela, que se empezaron a identificar muy de cerca con lo que yo ponía.
les hablaba, por ejemplo, del racionamiento de comida y decían, bueno, pero es que en Venezuela estamos igual. Y así fui estableciendo una conexión muy directa con Venezuela, luego Argentina, y casi toda Latinoamérica me sigue. Ahora, ¿cómo se llama la chica que ha sido muy conocida por el tema? Sánchez. Joanny. Sánchez. ¿Joanny es cubana? Sí, Joanny es cubana. Y está en La Habana. Está en La Habana, sí. O sea que, digamos, no eras como el primer blogger, sino que ya hay otros bloggers. Exactamente, ya ella fue, digamos, la que comenzó, la que puso el spotlight en Cuba y dejó un espacio muy grande para que muchos otros blogueros y tuiteros se integraran a hablar sobre ¿Y en algún Cuba. momento tuviste consecuencias de algún tipo con respecto a estar blogueando? Hasta el momento no. ¿Qué sucede? Que yo blogueo y tuiteo y el 90% de la información sale de Cuba, no entra a Cuba. O sea, en Cuba casi no me leen, por un tema del control que hay de los medios. Eso te quería preguntar, ¿cómo era la penetración en Cuba de lo que vos decís? ¿Quiénes se enteran? Imagino que el gobierno y poquita gente por lo que estás contando. Poquita gente, sí. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, en Venezuela hay muchos médicos cubanos y al yo tener penetración en Venezuela, pues esto de alguna forma rebota hacia Cuba, claro. Igual que en Miami. En Miami hay 800.000 cubanos. Esto de alguna forma vira hacia Cuba. Entonces yo no tengo un control o una estadística para decir, bueno, me leen tantos cubanos, pero sí sé que me leen. ¿Qué es esto de que tenés el título embargado? Sí, bueno, la gran propaganda de la Revolución Cubana es que la educación es gratuita. Es curioso porque en el comunismo dicen de que lo gratuito es que tu trabajo no vale. Esa es pero bueno, un estudio en Cuba, 5 años de universidad, no paga un centavo por estudiar. Luego de esto, estás obligado a trabajar para el gobierno cubano, 3 años si eres mujer y 2 años si eres hombre, en un sitio donde ellos te ubiquen cobrando un salario mínimo. ¿Ok? Puede que yo haya estudiado ingeniería en telecomunicaciones y me ubicaron pues en un centro de buques, de barcos, o sea, nada que ver. No tiene necesariamente que ver con tu carrera. Exactamente, okay. Esto es donde ellos te ubiquen, pues, para que sea así. Y yo me negué pues a trabajar de esta forma y me embargaron el título, o sea. ¿Y de qué te habías recibido? De ingeniería en telecomunicaciones. Ajá. Exactamente. ¿Y cuál es tu idea a nivel profesional? ¿Qué vas a hacer? Bueno, primeramente yo ya estaba convencido de que las telecomunicaciones en Cuba era un tema que yo no me podía desarrollar. ¿Por qué? Porque es internet, redes. Entonces ya estaba medio preparado para eso. ¿Y cómo es la carrera de ingeniería en telecomunicaciones en este contexto? Porque imagino que obviamente hay un montón de herramientas, de cuestiones que no manejan, que no cuentan, que no te explican. En Cuba es la propaganda de que aquí producimos ingenieros nucleares, ¿sabes? Claro. Y ni siquiera tenemos ese tipo de... Pero vos estás contando, por ejemplo, particularmente, que vos decís, no me puedo desarrollar en Cuba porque obviamente, naturalmente, lo que yo estudié tiene que ver con las redes sociales, algo que en Cuba no existe. Entonces digo, ¿cómo es una carrera pensada para formar gente que utilice plataformas que no se pueden utilizar en Cuba? Pues ellos siempre están pensando en que en algún futuro se podrá. Entonces preparan gente y luego los ponen a trabajar, no sé, en otras áreas que no tienen que ver con eso. ¿Te hablaban de Twitter, por ejemplo, en la carrera? No me hablaban de Twitter. De hecho, estaba limitado en la universidad. ¿Qué aprendes? ¿Programación, ese tipo de cosas? Programación, circuitos eléctricos, cosas muy teóricas. Sí, te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Vos tenés computadora en tu casa? Sí. ¿Qué computadora tenés? Tengo una laptop HP. ¿De qué año? Hace como 2 años. ¿Cuántos más de tus compañeros tienen acceso a tecnología? Yo diría que bastantes, porque ¿qué pasa? Que como hay muchos cubanos en Miami, familiares, que se fueron, mandan remesas, mandan dinero, mandan equipos como laptops, como móviles. Ok, y al tener tecnología en la mano, sí, lo único que les falta es conectividad, por lo que estás contando. Exactamente. Para poder acceder a la información. Sí. No hay ningún, te lo pregunto honestamente, sí, no hay ningún tipo de forma de conectarlos clandestinamente, irradiando ondas, wifi, etcétera, para conectar a esa gente. Nos están dando este tipo de situaciones en donde vos, que tenés un teléfono con roaming, pones tu hotspot abierto a que otra más gente. ¿Está viendo algún tipo de situación de este tipo? Bueno, recientemente Texas, que es el monopolio en telecomunicaciones del Estado, ha descubierto que toda La Habana estaba cableada y estaba conectada de un barrio a otro mediante redes wifi. Wow. Inicialmente comenzó a reprimir, iba a las casas, quitaba los routers, cortaba los cables, pero
estaba tan conectada que la única opción que tenían era apagar La Habana, o sea, cortar la energía eléctrica. Estamos hablando de conexiones clandestinas, digamos. Exactamente, clandestinas, que tú pones un video y pues toda La Habana lo ve. Sin acceso a internet, sin acceso afuera de esa red. O sea, peer-to-peer. No, esperen. Ajá, exactamente. Es una red local lo que vos decís. Es una red local. Okay. Es como, para explicarle a la gente que no está entendiendo bien esto, es como decir una central de teléfonos interna de una casa, la cual no tiene salida al exterior. Son internos. Vos llamás de habitación a habitación. Claro, o sea, yo no podés llamar enfrente. No es que entro a Google, yo veo el video que subió Julito ve el video que subió él, Jan y todo, pero no podemos ver lo que pasa en otra radio. No tenés Facebook, porque no tenés salida de esa red interna que armaron. ¿Y qué colgaba? ¿Quiénes los colgaban? Vos que tenés un teléfono, bajabas un video y lo ponías en esa red para que el resto de la isla lo vea. Exactamente. Ahí ponen una especie de paquetes con lo que... Por ejemplo, yo tengo un primo que vive en Miami, él viene y me trae un disco con películas, las pongo ahí y en cuestiones de horas toda La Habana ya vio la película, ya la tiene. Claro. De esta forma la información viaja y está fuera de control del gobierno, y eso es lo que los tiene nerviosos en estos momentos. ¿Vos vivís en La Habana? En La Habana, sí. Tenés 25 años, ¿hiciste el colegio ahí? Sí. ¿Trabajás? Trabajo para un medio en Miami que se llama Cubanet. Escribo para ahí como periodista. ¿Y vivís con ese dinero? Sí. O sea, para lo que es la media de La Habana, tenés un buen ingreso. Claro, mucho mayor que la media en Cuba. Sí. Si trabajaras haciendo lo mismo en La Habana, ¿cuánto ganarías? Si yo trabajara como periodista en La Habana, ganaría, digamos, $18 al mes. Sí. Y con una oficialista, además, ¿no? Digo, ese es un pequeño detalle. Bueno, aparte. Toda la censura, todo, claro. ¿Cuál es el costo de, acá lo llamamos canasta familiar, digamos, cuánto es el costo para vivir? ¿Cuánto necesitas para vivir en La Habana, siendo una persona de ahí que come y viaja y tal? Para vivir cómodamente, yo estaba calculando y se necesitan mínimo $300 al mes. Sí. Pero ¿qué pasa? Que hay un gran mercado negro y ahí uno consigue pues la comida mucho más barata. Por ejemplo, en Cuba es prohibido comer carne de res, de vaca. Fidel Castro en el año 60 dijo de que está prohibido matar las vacas para poder producir leche y alimentar a los niños en 30 años. La prohibición sigue, no ha habido leche, no ha habido vacas y entonces si tú comes vaca, o sea, carne de vaca, vas a la cárcel. Son 7 años preso. Entonces, claro, en el mercado negro tú la consigues de forma escondida, que no te vean, que la vecina que le informa al gobierno no se entere que tú estás comprando y que no huela cuando la cocinas. Entonces, el mercado negro es lo que soluciona pues ese gran problema. ¿Qué no podés conseguir en el mercado negro? La libertad. Todo lo demás está ahí. Hay un sitio de internet que aparece todo lo que busques, todo está ahí. ¿Pensaste en irse? Por supuesto, cuando yo me gradúo y veo que mi futuro en Cuba es nulo, pensé en irme, pero luego abrí mi blog, luego empecé a hablar con el mundo y he decidido hacer algo por mi país, quedarme ahí, informar, contar lo que pasa, hacer que mi gente despierte y yo creo que mientras esté en Cuba y esté a salvo, no sienta que mi vida corre peligro, pues me quedo ahí en Cuba. ¿En algún momento tuviste problemas políticos o policiales, etcétera? Hasta el momento no he tenido ninguno, gracias a Dios, y espero que ahora cuando regrese no los tenga. ¿Y cómo te tuviste problemas para salir? Hasta el 2013 era casi imposible salir de Cuba. Habían 2 permisos para uno poder salir, uno que te da el gobierno, que se podía dar el derecho de decirte no, tú sales o no sales. Hoy en día eso lo quitaron, ya no lo piden, aunque se reservan el derecho de darte el pasaporte o no. Y había otro requisito que era la visa del país de destino. En este caso Argentina pone muchísimos requisitos para los cubanos, muchísimos requisitos, pide muchísimo dinero en el banco en Cuba, pide reservaciones de hoteles aquí, pide, en fin. ¿Qué te pidieron, por ejemplo, para entrar acá? A mí me pidieron $500 de entrada más $60 por cada día que yo esté. Eso lo tengo que tener en una cuenta en Cuba. Luego de esto, una reservación paga. ¿Qué tenés que vas a la embajada argentina o a dónde? ¿Quién te da la visa para Argentina? ¿La embajada argentina? La embajada argentina. Vas ahí y demostrás que tenés un depósito en el banco de tanto dinero. Exactamente.
Y tuviste que depositar, ¿qué? $1.000, $2.000 para decir voy a estar aquí tantos días. Exactamente. Y, Wow. y llevar el documento oficial del banco explicándolo, más una reservación de hotel pagada, más el ticket de avión pagado. Y bueno, ellos, cuando ven que tu salario es de $9 al mes, que es el salario mínimo, de 18, que es el medio, pues te ven como un potencial inmigrante. Y de 1.000 que aplican, pues se lo dan a uno. Yo tuve la suerte de que me la dieron. ¿Es el único país que le aplicamos esto Que para yo sepa, entrar? sí. No pasa. No, pero eso debe haber sido un pedido del gobierno cubano al argentino. ¿Desde cuándo es esto? No sabes. Desde siempre. Desde que vos recuerdes, desde Sí, siempre. desde siempre. Pero bueno, no es solo Argentina. Haití le pide visa a los cubanos. Mira vos. Vos es que el otro día, no me acuerdo ahora, hace ya un par de semanas, salió acá el tema de las librerías. Y los libros son muy baratos en Cuba. Ahora, contame, ¿cómo son las librerías en Cuba? ¿Qué hay, qué no hay, qué se puede conseguir, qué no? Bueno, primeramente todo pasa por un filtro, ¿sabes? Ideológico. Si el libro no cumple con las tradiciones ideológicas del Partido Comunista, pues simplemente no lo publican. Hay varias librerías, una en pesos cubanos, que son libros de poca calidad de papel, etcétera, y hay otras en dólares que se puede conseguir libros de mejor calidad. Pero si tú quieres buscar un libro específico de temas políticos que no estén en concordancia con el Partido Comunista, no lo encuentras. De hecho, si yo ahora compro libros aquí y los llevo, me los quitan en la aduana cuando pasa. No podés llevarlos. No puedo llevar libros que no estén de acuerdo con el Partido Comunista. ¿Y pero cómo lo saben si no los leyeron? A lo Porque- mejor... Claro, pero si tiene Tendrán un registro. Claro, pero si- no puede tener registro de todos los libros que van a salir en todo el mundo en ese momento, ¿no? O sea, nada, mirarán la tapa y te dirán este sí, este no, digamos. el título, sí, si hay un libro que dice la rebelión anticomunista, No, bueno, obvio, automáticamente- lógico, pero eso te lleva a prohibir cualquier estupidez. Mira, acá siempre hubo, acá durante la dictadura militar, obviamente también prohibieron, aparte de los desaparecidos, hubo un montón de libros prohibidos, y siempre se cuenta un caso muy gracioso que fue un libro de física que se llamaba La Cuba Electrolítica. Fue prohibida Y lo por prohibieron porque decía la palabra Cuba, Ya. pero hablaba de otro tipo de Cuba, digamos. O Claro, la eso te cubeta. claro, hablaba de la cubeta, no de la Cuba, ¿no? Bueno, yo tengo un amigo que hace poco fue a Miami y se trajo un recorte de periódico que por un lado tenía pues una noticia, no sé, de Panamá o algo así del canal de Panamá, y detrás tenía un pequeño recorte de la foto de Iván y Sánchez, que no tenía nada que ver con eso. Y cuando lo vieron, pues se lo quitaron también. O sea, es absolutamente todo lo que va en contra de ellos. Sí, solo que el tipo que está en la aduana piense que vos no podés leer. Claro, digamos. y si sabe quién Pero es en Iván el fondo Sánchez, es él el que termina decidiendo, claro, porque él no es es que el decide Castro, claro, digamos, claro. no. Él es el que decide, sí. Claro. Verás un segundo, vamos al informativo Claro. y seguimos charlando. Estamos charlando con Yusnavi Pérez. Es bloguero, vive en La Habana, está ahora acá en Argentina, después de haber pagado un montón de dólares para garantizarnos de que no se iba a quedar, una cosa increíble. Pero bueno, en un rato seguimos charlando con el Negra. El domingo 19 es el Día de la Madre. Un rato con Yusnavi Pérez, blogger cubano. Hay un montón de mensajes. Nos preguntan por ahí cuál es tu Twitter. Tu Twitter es @Yusnavi, ¿no? Sí, exactamente, las dos veces con Y y la B de bueno. A ver, ¿lo de Yusnavi es por US Navy? Exactamente. Bueno, claro, por Marina Americana, US Navy. A él le pusieron Yusnavi. Te digo cómo se escribe para que si buscas en Twitter es YUSNABI. Yusnavi ambas veces. Pues es que yo me preguntaba, bueno, vos acabas de llegar al país o llegaste hace unos días, capaz no conoces tanto, pero en Argentina hay mucho esnovismo ideológico, ¿no? Hay mucha gente que defiende el régimen cubano pero que nunca viviría ahí. Y me preguntaba qué podría decir hoy un chico de la Cámpora o de una juventud de la izquierda partidaria que hoy defiende Cuba frente a argumentos como este, ¿no? Bueno, ¿por qué no puede conectarse la gente a la red? O sea, que es muy difícil de defender ideológicamente. Allá, ¿qué te dicen? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Sí, allá en Cuba simplemente dicen que es un problema del bloqueo norteamericano, el cual no permite que Cuba pueda tener acceso a Internet. Aunque, ¿Por qué? No, pero no es cierto eso. sí, es ya el enemigo histórico que siempre que hay un problema, pues lo ocupamos a él. Y como el cubano de dentro no tiene acceso a la información, no puede conocer qué es lo que realmente pasa, él dice que no hay Internet porque el bloqueo norteamericano, pero existe un cable de fibra óptica que viene desde Venezuela, que costó millones de dólares y que funciona en Cuba, y que mucha gente ya lo tiene en empresas estatales.
y funciona en Cuba. Ya O Cuba sea, está que si conectada. funciona para uno, podría funcionar para Claro, todos. ¿sí? ya Cuba Claro. tiene la infraestructura necesaria para tener internet en la casa y alta velocidad. Pero claro, el control de la información es lo que hace que la gente no conozca lo que realmente pasa. Yo creo que fui 5 o 6 veces a Cuba y hace muchos años. La última vez que intenté ir, ahora me negaron la visa porque estaban enojados con un libro que yo escribí sobre la violencia política. Pero varias veces, y todas las veces que fui, existía en Cuba algo que acá la gente no conoce y que quería que lo cuentes, que eran las diplotiendas. Yo no sé si siguen existiendo las diplotiendas, que en Rusia se llamaban berioshkas. O sea, eran tiendas con productos importados a las que solo accedían o los diplomáticos o los funcionarios del partido, porque había una diplotienda muy grande en una zona de residencias donde iban todos cubanos, no es que solo iban turistas, ¿no? Ahí siguen, o sea, vos ahí podías conseguir un shampoo. Vos no podés comprar un shampoo en La Habana. O podías conseguir un jean. A vos te cuesta comprar, o cualquier cosa que quisieras comprar. ¿Siguen existiendo las diplotiendas o ya no? Sí, estas diplotiendas existían por un problema de que el dólar era prohibido, era penado. O sea, tú tenías un dólar en el bolsillo y ibas a la cárcel. Yo conozco personas que han estado 7 años presos porque los atraparon con un dólar en el bolsillo. Luego crean estas tiendas para diplomáticos extranjeros que, claro, viven en Cuba, tienen que tener dólares obligatoriamente y son los únicos que pueden comprar. Como tú dices, claro, el cubano conseguía dólares sin que lo viera, sin que la policía lo descubriera, iba a donde estaba el diplomático y le decía, mira, por favor, entra y cómprame el champú. Y así ocurría. Luego, en el 95 se despenaliza el dólar, ya el dólar se convierte en la moneda, digamos, oficial de Cuba, todas las tiendas estatales eran en dólares, y lo que hacen es que le suben el 250% a cada producto. Ya yo puedo comprar un champú en La Habana, puedo ir y comprarlo, pero claro, me cuesta 250% más que aquí, o que un sitio donde lo vendan sin impuestos. Ahora, vos como cubano, ¿podés comprar dólares si querés? No. Sí, yo puedo comprar todos los dólares. Ahora que podés, lo que sí. pasa es que, claro, no Sí. tenés, o sea, es muchísimo lo que te cuesta. Es muchísimo lo que me cuesta. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es el dólar oficial con respecto al dólar cubano, al peso cubano? Bueno, en Cuba tenemos dos monedas. Está el peso cubano, que es el que ganamos cuando trabajamos para el Estado. Luego está el peso convertible, que es el que se cambia, el que se obtiene cuando se cambia dólares, euros o, digamos, francos suizos. El que usa un turista. Cuando uno El que usa un turista una vez que Ese es llega. el CUC. Ese es el CUC. Claro. Una vez que llega, pues cambia sus dólares al gobierno y el gobierno le da CUC, peso convertible. Está a 1.25, o sea, un CUC son 25 pesos cubanos. Ajá. ¿Y en el mercado negro cuánto está? ¿Cuál es la relación entre el peso y el dólar? No existe diferencia, es tal cual así. Ahora es así, no, porque en una época era, no Sí, sé, sí. en una época el peso cubano era igual al dólar, era 1 a 1, pero en el mercado negro estaba, no sé, 200. Sí, pero ¿me entendés? ¿qué pasa? Que ya en Cuba ya pasamos el límite del control, de todo, que ya no hay que controlar eso, porque ya el poder adquisitivo no te permite comprar dólares en el mercado negro. Entonces, no Claro. es negocio, no. ¿Para no. qué va a haber mercado negro si ni siquiera Claro. pueden acceder a comprarlo? Claro. Ujú. En un momento habían empezado a aparecer, a ver, ¿qué es lo que se conoce acá de Cuba? Quienes no están vinculados a la política, en general conocen a los artistas, ¿no? A Silvio, a Pablo, a Santiago Feliu, etcétera. En algún momento parecía que había empezado una especie de camada de músicos un poquito más críticos hacia el sistema. ¿Eso correspondía con algo que estaba pasando en la sociedad o eran solo algunos artistas un poco más críticos? Bueno, eso estaba pasando, digamos que ya la juventud cubana ya no se identifica con esos líderes históricos de la revolución que pedían tantos sacrificios, que entonces es una forma, a ver, el joven cubano de hoy en día ya no siente lo que pasó con Batista y esa historia que cuentan, entonces intentan mostrar por vía urbana, por vía música clandestina, su protesta, vamos, contra el gobierno cubano. Uh-huh. ¿Qué escuchan hoy? ¿Qué música escuchan? ¿Qué leen? Un pibe cubano, un chico de 20, de tu edad. Yo diría que mucho reggaetón, mucha música norteamericana, o sea, eso que dicen de que el cubano odia al imperio, eso es completamente falso. De hecho, por los medios masivos de difusión, radio, televisión, etcétera, ponen películas de estreno norteamericanas que ni siquiera salen en otras partes del mundo. De hecho, ponen hasta copias de cine, ponen series
incluso con el logotipo norteamericano del canal donde se lo roban. Porque Eso te quería preguntar. Sí. Tengo mucha gente cubana amiga acá viviendo en Argentina, algunos de hace mucho tiempo, otros de hace menos tiempo, y lo que cuentan es eso. Vi una cantidad de cine impresionante, películas que incluso se estrenaron acá hace poco y dicen, no, yo la vi en Cuba hace un año. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el tema de las películas? Lo que pasa es que Cuba no paga derechos. Cuba no paga derechos. Por eso, claro, ¿cómo funciona? Cuba, pues el gobierno cubano copia la película del satélite y ya está, y la pone en el cine. Y listo. Claro, no paga derechos de autor tampoco. En los libros es igual. A vos te pueden editar en Cuba y nunca ves un peso. O sea, claro. Incluso este tipo de formato que es copia de cine, que es que alguien va y con una cámara graba la pantalla del cine de estreno, este formato lo ponen en la televisión abierta en Cuba, como estreno. Claro, no pagamos impuestos. O sea, es como que acá en Canal 13 vaya no sé, un técnico al cine, grabe la pantalla de ese Relato Salvaje y la ponga a las 10 de la noche. Exactamente. Así ocurre en Cuba. ¿Qué pensás que pasaría si hubiera elecciones? Si hubiese elecciones, yo diría que sería un poco caótico en estos momentos. Yo pienso que primero habría que preparar la situación. ¿Por qué razón? Porque las últimas elecciones que ocurrieron en Cuba presidenciales fueron en el año 48. Te podrás imaginar que los que votaron en esa época hoy tendrían, no sé, calculando 87 años o más. El cubano de hoy en día nunca ha votado por un presidente. O sea, no tiene esa responsabilidad cívica o ciudadana de elegir el futuro político de un país. Si ahora ponen elecciones mañana, pues sería caótico. ¿Por qué? Porque el cubano no conoce otros partidos que no sea el comunista, ya que son ilegales, clandestinos, perseguidos, etcétera. Sería un poco caótico. Pienso que hay que dar primero información para poder hacer las elecciones. ¿Lo ves como algo posible? Perdón, sí, digo, ¿lo ves como algo cercano a la posibilidad de que se abra una cuestión democrática, alguna cuestión de posibilidad de elegirlo, o lo ves como de acá a 20 años? Bueno, yo que tengo cierto acceso a la información, yo lo veo muy posible, pero yo hablo con un cubano en la calle y me dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es la democracia? Yo conversaba con un amigo y le decía, ¿sabe qué es la democracia? Y me decía, sí, es un edificio alto en Estados Unidos. Y yo me quedaba así y decía, bueno, realmente no conoce. Hace poco un artista cubano en vivo por la televisión, un sábado, en hora estelar, estaba cantando y paró su música y empezó a pedir libertad para los presos políticos, empezó a pedir elecciones libres, empezó a pedir de que no censuraran por la opinión política. Y pues eso fue muy bueno porque todo el mundo vio eso y pudo pensar algo respecto a elecciones libres. Hay un montón de mensajes, ¿no? En Twitter, exactamente. Erika, que dice por acá, me cuesta creer que haya gente que defienda esta manera de hacer vivir a la gente, es un espanto. María, siempre existieron dos Cubas, la de los dirigentes y la de la gente, o sea, el pueblo, el discurso revolucionario basura. Exactamente. Alberto, que dice, escuchen lo que dice un cubano que vive en Cuba sobre su paraíso soñado. La Kitty dice, ¿qué opinará Yusnavi sobre este especial gobierno que tenemos en la Argentina? Por acá te pregunta Fede Vicente si viste la película Don Juan de los Muertos y qué pensás de ella. Otro por acá, Sofi, por favor. Vamos respondiendo, si ¿la viste la película esa? Sí, la vi. ¿De qué va? O sea, es una película de zombies grabada en La Habana, viendo cómo todo se destruye, o sea, con un humor bastante negro, y sí, me gustó mucho. Muy gracioso. Un libro que a mí me encantó en algún momento, que es de esos libros que lees en una noche y que es terrible porque es muy angustioso, es Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Con ese libro muchos nos enteramos de lo que era el tema de los gays en Cuba. Okay. ¿Qué está pasando ahora con los gays en Cuba? Bueno, ahora el tema de los gays en Cuba se está usando como campaña política. Hasta hace 10 años eran perseguidos, expulsados de la universidad, los metían en las UMAP, que eran como unos campos de concentración donde los reformaban para hacerlos revolucionarios, y ahora lo están usando como campaña política. ¿Cómo como campaña política? Sí, hacen una manifestación gay, pero los que van delante llevan un cartel con el Che Guevara, con Fidel Castro. Entonces, quien impulsa estas marchas es la hija de Raúl Castro, que se llama Mariela Castro, y ella como que se ha hecho protagonista de los derechos gays y de lesbianas en Cuba. Entonces, ¿pero han obtenido algún derecho a partir de esto o simplemente manifestarse y pedir? Sí, yo recuerdo que bueno, por lo menos dejaron de perseguirlos. Claro. Dejaron de perseguirlos como antes.
Antes, todas las noches habían redadas de policía. Hay una calle en La Habana que se llama El Malecón. Ahí de noche se reúnen muchos homosexuales. Y yo recuerdo que todas las noches venía la policía y cargaba con todo quien estaba ahí. Ya eso no ocurre, pero sigue habiendo represión a los homosexuales en Cuba. Esta chica Castro es gay, ella no defiende los derechos, no, o sea, ¿por qué se comprometió con el tema? Bueno, ella es psicóloga y ella dirige un centro que se llama Cenesex, que tiene que ver con los derechos de los homosexuales, transexuales, etcétera, y además es diputada en el Congreso cubano. ¿Cómo es para la comunidad gay vivir en Cuba? Porque así como recién vos decías que la gente no sabía lo que era la democracia, porque la última vez que se votó es en el 48, imagino que también debe ser difícil vivir en una sociedad donde hasta hace unos años a los gays se los maltrataba, se los expulsaba. Digo, eso se hacía desde el gobierno, pero es algo que naturalmente baja la sociedad después. ¿Les cuesta vivir? Digamos, ¿tienen problemas? ¿Hay mucha discriminación en ese sentido? Yo diría que la población cubana no es homófoba. O sea, se ha sentido tan reprimida y ha tenido tanta falta de libertad que solamente han visto que los homosexuales eran los que de alguna forma se expresaban libremente. Entonces, yo diría que no. Hay algo muy curioso, y es que ahora los travestis en Cuba pueden trabajar, digamos, en clubs, en discotecas, etcétera, pero no pueden obtener una licencia de travestis. Ellos van y obtienen una licencia de payasos. Ellos trabajan con licencia de payaso. Bueno, un hombre disfrazado de algo que trabaja de noche. Entonces, esto ocurre ahí. ¿Qué pasa con el tema de drogas? El tema de drogas es un tema tabú en Cuba. No existen estadísticas, no existen datos. Es muy controlado. De hecho, el periodista que intenta investigar sobre esto, automáticamente lo botan del medio presa donde trabaje. Se da una imagen de que no hay drogas. Yo te puedo decir de que sí la hay, bastante. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Marihuana, cocaína? Marihuana, cocaína, sí. Sí. ¿Entra cómo? ¿Con el ejército, el gobierno, los contrabandistas? No sé cómo entra la droga, no hay información sobre eso. Solo puedo decirte de que hay demasiada... Sobre ¿Es todo, fácil comprar drogas en La Habana? Es muy fácil. En la noche, estoy en un bar, puedo comprar drogas. Es muy fácil comprarla. De hecho, ni tienen miedo de proponértela. O sea, capaz de que no conoces te dice si querés. Sí. Aunque también hay mucha persecución. Eso iba a preguntar, ¿hay persecución con respecto a eso? Hay mucha persecución, y hace varios años metieron preso a miles de personas por tema droga, para dar un escarmiento a la población. Pero claro, del tema nunca se habla, ni en la prensa, ni en la radio, nada. Y la persecución es al consumidor también, o sea, no solamente si te encuentran vendiendo, sino si te encuentran consumiendo también. Exactamente, sí. Hace poco la televisión española documentó un tour sexual registrado con cámaras ocultas, y lo que me llamó la atención era que los entregadores de los menores eran los propios maestros. ¿En qué situación está la educación? Está porque para el lado de este lado la educación de Cuba es Harvard, y cuando vi ese documental realmente me impactó mucho porque la propia entrega la hacían los propios maestros. ¿Qué tienes para contar? Sí, bueno, son 56 años de hermetismo, donde la única información que sale es la oficial. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Que hay un déficit muy grande de maestros y han adoptado un método de clases por televisión. En cada aula hay un televisor, ponen una cinta, y esa cinta es la que te enseña pues matemática, historia, física, química, etcétera. Y hay un profesor que estudia 6 meses de carrera, digamos, para ser maestro, y es que cuida la disciplina del aula para que todos atiendan al televisor. Hace 15 años funciona así, aunque eran maestros antiguos. Perdón, ¿eso es en qué cantidad de escuelas sobre el total? En todas. O sea, ¿cómo en todas? Es el plan de estudio. Pero no hay maestros presenciales, no hay maestros presenciales. ¿No hay un tipo que se pare ahí y enseña? No, hay un tipo que es el que controla la disciplina del aula, pero la clase la da el televisor. ¿En todas las escuelas es así? En todas las escuelas es así. De hecho, existen 2 canales educativos que a ciertas horas pasan clases que todas las aulas de Cuba están viendo esa clase, y pues tienen que aprender de este modo. ¿Salen capacitados? Pero ¿y cómo haces para preguntarle al televisor? Buena pregunta. Yo nunca pude preguntar al televisor. ¿Vos aprendiste así? Okay, no, yo tuve maestros particulares. Yo iba a la escuela, veía mi televisor y luego llegaba a casa
y tenía pues maestros particulares de historia, química, física, matemáticas, de todas las asignaturas. Por eso cuando me dicen que la educación cubana es gratis, yo digo, no, es que a mi madre le costó mucho para yo poder aprender más allá de aprobar los exámenes. Yo tuve que tener más yo tengo una pregunta, pero no puedo creer lo que dices. Vos me acabas de decir que en todas las escuelas de Cuba no hay maestros, profesores ahí vivos, sino un televisor en cada aula. Bueno, aún quedan maestros antiguos que sí pueden explicarle al alumno, pero hoy en día la gran mayoría no pueden y utilizan el televisor. Quería preguntarte, nada, más allá del shock de esto, ¿evoluciona eso? ¿Vos sentís que la educación es la de hace 40 años? Por lo menos actualizaron las cintas un poco a lo que es hoy. ¿Por qué hacen esto? ¿Por una cuestión de costo o para blindar más? Bueno, claro, es ideal desde ese punto de vista. Para blindarlo, un video solo hay un video. Mismo. O sea, claro. Versión 1, punto. Claro. Sí, es la mejor manera de coherentizar la educación, ¿no? Terrible, pero ¿es por costo o para vos es por mensaje que hay televisores enseñando? Yo diría que es por un déficit de maestros, porque la mayoría se fue a trabajar al turismo y dejaron vacías las aulas. Y claro, ganan muy poco. Un maestro en Cuba gana, digamos, $12 al mes. Y un kilogramo de leche en polvo cuesta 7. Entonces ya te podrás imaginar que prefieren ir al turismo, cobrar propinas y así pueden mantener a sus hijos. Si vos pensás mañana que el régimen actual dirime de alguna manera, para vos cómo es? ¿Lo gana la tecnología imponiendo la realidad? ¿Lo gana un tipo Capriles que salga de adentro de la gente? ¿Cómo te imaginás que es el próximo paso a la extinción de este régimen? Yo creo que sería un camino gradual donde esté la información, el acceso a la información, que los cubanos puedan finalmente comunicarse entre ellos. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, convocar una marcha o una manifestación en Cuba, no puedo porque no tengo cómo acceder a la gente. Primero información, después cambio. Primero información y después cambio. Si no, el cambio va a ser igual, porque el problema no es Fidel Castro, es el sistema. Puede venir otra persona y ser igual que Fidel Castro o Raúl Castro. Gracias, Yusnavi, por haber estado acá. Yusnavi Pérez, señores, estuvo charlando con nosotros, es blogger cubano, tiene 25 años. ¿Quién ganó día? María Patricia Aparicio, 043, desde Nueva Pompeya. Felicitaciones. Nos fuimos, señores, 2 de la tarde.